Hola mi gran comunidad de suscriptores, visitantes y futuros suscriptores, nuevamente una vez más su amigo Gilberto Pastrana saludándolos desde su canal Gilberto Pasma. Ahora, aprovechando la temporada de festividades que tenemos en estas fechas, vamos a presentar una sugerencia de cómo hacer una serie de luces LED para usarla como serie navideña. En este caso, como pueden ver, vamos a utilizar LEDs de diferentes colores, vamos a utilizar unas cuantas resistencias, unos cuantos cables. Aquí lo importante es que vamos a ver cómo calcular el valor de las resistencias de acuerdo a la serie que vamos a hacer, para que no veamos un video como tradicionalmente lo vemos, donde únicamente decimos qué componentes se deben utilizar y el armado. Vamos a dar entonces inicio y paso a nuestra serie de saludos especiales, que en esta ocasión son para Jaime Sánchez, Oscar Carballo, César G, Monquilletti, Laredo 1957, Santiago Unzueta, Frank Castli, Saúl Cuba, Miguel Encarnación, Jorge Medina Santos, Eric Olivo, Señor Manco, Eduardo Díaz Sánchez, Impulso Dragnel, Edgardo García, Luis Pedraza, MG Dang, Daniel Torres Pino, Rubén Alcocer Balam y Juan Esmerildo Rivera Guajardo. Todos ustedes, como siempre, reciban un cordial y muy especial saludo de su amigo Gilberto Pastrana y del canal Gilberto Pasma por habernos acompañado en videos anteriores con sus comentarios, con sus likes y lo más importante, con su compañía. Aprovecho para invitar a las personas que nos están viendo y que no están suscritos al canal, que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones para que estén pendientes cuando compartamos una nueva información. Los invito a que me acompañen entonces hasta el final del mismo, como siempre, porque vamos a ver algunas cosas interesantes. Damos paso entonces al inicio de nuestro video. Lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje de los LEDs que vamos a utilizar, para que en base a eso nosotros podamos determinar el valor de las resistencias que vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a apoyarnos con un multímetro y en escala de diodos vamos a ir checando cada uno de los diodos para ver qué voltaje consumen, y en base a eso entonces determinar los valores de las resistencias. Vamos a checar entonces el primer LED. Colocamos nuestro multímetro en escala de diodos y vamos a conectar la parte positiva, que en este caso la tengo conectada con esta pinza caimán verde, y la negativa la tengo con la pinza caimán amarilla. Vamos a conectar entonces el ánodo y vamos a conectar su cátodo. Vemos en este caso que es un LED verde y nos está diciendo que consume un voltaje de 2.30 volts. Vamos a probar el otro LED. Hacemos nuevamente la conexión ánodo con el verde, cátodo con el amarillo, y en este caso es un LED blanco. Este LED nos dice que consume 2.61 volts. Probamos el otro LED. Vemos en este caso que es un LED multicolor. Vamos a poner que es un multicolor. Y el voltaje máximo que nos consume aproximadamente nos dice que es 2.95 volts. Probamos el otro LED. Vemos que es un LED azul y nos consume 2.56 volts. Vamos a probar el último LED. Vemos que es un LED rojo y nos consume 1.78 volts. Bien, si se dan cuenta entonces, ya nosotros vimos el consumo de nuestros LEDs. En este caso ya los tenemos anotados. Ahora, lo que sigue entonces para poder hacer los cálculos es determinar la fuente de alimentación que vamos a utilizar. Y en este caso vamos a utilizar una fuente que nos va a otorgar 12 volts. Considerando eso, entonces ahora vamos a ver las combinaciones que podemos hacer. En este caso vamos a decir que vamos a utilizar el multicolor. Vamos a utilizar, por ejemplo, el rojo, azul y blanco. La segunda combinación sería otra vez el multicolor, el rojo, el azul y el verde. La tercera combinación sería multicolor. Nuevamente estaríamos utilizando el rojo, pondríamos ahora el blanco y pondríamos el verde. Y la última combinación que podríamos hacer entonces sería la de multicolor, azul, blanco y verde. Considerando que ya tenemos definido entonces cómo van a quedar nuestras combinaciones, ahora lo que necesitamos es identificar cada serie qué voltaje nos va a consumir. Ahora, si se dan cuenta, estoy utilizando el multicolor en todas las series. ¿Esto por qué? Porque este multicolor nos va a permitir hacer que nuestra serie esté parpadeando sin necesidad de ponerle algún controlador o algún otro tipo de componente. Vamos a ver entonces, nos dice que el multicolor nos consume 2.95 volts. Podemos entonces anotarlo en todas nuestras combinaciones. Luego, el rojo nos consume 1.78. El azul nos consume 2.56. Luego, el blanco nos dice que consume 2.61 volts. Por último, nos dice que el verde consume 2.30 volts. Bien, ahora
lo que procederíamos a hacer sería hacer la suma de los voltajes que nos va a consumir cada serie. Considerando que las series, en este caso, o las conexiones en serie, el voltaje se suma, no podemos hacer una combinación donde excedamos los 12 volts que nos va a entregar la fuente. Por lo tanto, entonces vamos a ver 2.95 más 1.78 más 2.56 más 2.61. Nuestra primera serie nos va a tener un consumo de 9.9 volts. Quiere decir que si nosotros tenemos 12 volts menos 9.90 que va a utilizar nuestra serie, nuestra resistencia de protección sería, en este caso, nos dice que son 12 volts menos 9.90, nos dice que tenemos 2.1 volt. Esto es lo que va a consumir nuestra resistencia. Ahora, para nuestra segunda serie tenemos 2.95 más 1.78 más 2.56 más 2.30. Tenemos un consumo entonces de 9.59. Lo mismo, si nosotros tenemos 12 volts y le restamos 9.59, esto nos va a quedar 12 menos 9.59, nos queda un consumo de 2.41, que es lo que va a consumir la resistencia. La siguiente serie tenemos entonces que es 2.95 más 1.78 más 2.61 más 2.30. En este caso tenemos un consumo de 9.64 volts. Si hacemos lo mismo de los 12 volts que va a tener nuestra fuente menos 9.64, tenemos 12 menos 9.64, nos da un total de 2.36 volts. Nuevamente, este es lo que va a consumir la resistencia para esta serie. Y por último tenemos 2.95 más 2.56 más 2.61 más 2.30. Quiere decir que ahora tenemos un consumo de 10.42 volts. Lo mismo, si le restamos los 12 volts menos los 10.42 que va a consumir nuestra serie, vamos a tener entonces un total de 12 menos 10.42. Quiere decir que nuestra última resistencia va a consumir un total de 1.58 volts. Ahora, considerando que todos los LEDs por estándar consumen una intensidad de 20 miliamperes, esto en amperes es igual a 0.020 amperes. Por la ley de Ohm vamos a sacar entonces que nos dice que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, si despejamos, nos queda que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Si hacemos la sustitución de los valores que encontramos, entonces nos quedaría que para la resistencia 1 vamos a llamarle aquí a esta resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Entonces, para la resistencia 1 nos queda que tenemos un voltaje de 2.1 entre 0.02, que en este caso serían volts y estos son amperes. Para la resistencia 2 tenemos un voltaje de 2.41 sobre 0.02 amperes. Para la resistencia 3 vamos a tener entonces un voltaje de 2.36 volts y lo vamos a dividir sobre 0.2 amperes. Y para la resistencia 4 vamos a utilizar 1.58 volts sobre 0.02 amperes. Esto nos va a dar entonces igual, vamos a hacer las cuentas y tenemos que entonces 2.1 entre 0.02, que es la primera resistencia, vamos a utilizar una resistencia de 105 ohms, que en este caso el valor comercial va a ser igual a 100 ohms. Para la segunda tenemos 2.41 entre 0.02, nos da un total de una resistencia de 120 ohms. Este sí tenemos un valor comercial. Para la tercera resistencia nos dice que son 2.36 entre 0.02, nos dice que vamos a utilizar una resistencia de 118 ohms. En este caso 118 no es un valor comercial, por lo tanto vamos a utilizar también una de 120 ohms. Y en la última vamos a ver que tenemos un voltaje de 1.58 entre 0.02 y esto nos da un total de una resistencia de 79 ohms. Y en este caso tampoco es un valor comercial. Por valor comercial podemos utilizar una resistencia de 75 ohms. Así sería como quedarían entonces nuestras series. Como les recuerdo, esto simplemente es una sugerencia. Ustedes pueden hacer las combinaciones necesarias o que ustedes gusten, pero esta sería la forma en la que podrían determinar qué tipo de resistencia necesitan o qué valor de resistencia, con la finalidad de que todos los LED funcionen sin estar trabajando a su máxima potencia y que esto nos genere
manera que nuestra serie pues prácticamente tenga una vida duradera. Ya habiendo determinado la forma en la que vamos a hacer entonces nuestras series, la última consideración es que nosotros vamos a poder hacer tantas series como también la fuente nos esté entregando en amperaje. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando una serie de 3 amperes. Como estas van a quedar en serie y como dijimos que la intensidad de los LEDs es de 20 miliamperes, la corriente en un circuito en serie, recuerden que es la misma. Entonces cada serie nos va a dar 20 miliamperes. Quiere decir que entonces nosotros hasta que estemos aproximados a los 3 amperes va a ser el número total de series que podemos hacer, ya que cada serie la vamos a conectar a su vez en paralelo para que toda la serie tenga los 12 volts que nos está entregando la fuente. Bien, entonces vamos a pasar ahora sí al armado. Vamos a apoyarnos ahora con la tercera mano. Vamos a ver cómo vamos a colocar nuestros LEDs. En el caso, la patita más larga que corresponde al ánodo lo vamos a dejar estirado y la patita que corresponde al cátodo la vamos a voltear. Nos debe de quedar de esta manera. Bien, entonces una vez que lo tenemos así, ahora sí lo acomodamos en nuestra tercera mano y vamos a proceder a soldar. Ahora, recuerden que para nuestra primer serie dijimos que vamos a utilizar, según los cálculos, una resistencia de 100 ohms. Verificamos y nuestra resistencia efectivamente nos está dando 100 ohms. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Una vez que ya tenemos entonces nuestro LED de esa manera, vamos a hacerle un corte, dejándole un pequeño espacio para que nosotros podamos hacer la soldadura. Ahora vamos a estañar. Recuerden que esta parte que estamos ahorita estañando corresponde al ánodo. Ahora vamos a hacer lo mismo para poderle unir nuestra resistencia. Vamos a cortarle un poquito a nuestra resistencia para hacer el empalme con nuestro LED. Volvemos a agarrar soldadura y estaño y soldamos. Ahora, de la parte del cátodo vamos también a poner un poquito de estaño y soldamos uno de los cablecitos que vimos al principio que teníamos en pantalla. Esto precisamente es lo que nos va a permitir hacer la serie. Ya lo tenemos de esa manera. Podemos quitar en este caso este LED y ahora vamos a utilizar el segundo. Insisto, recuerden que el primer LED que va a ir unido a la resistencia va a ser el LED camaleón. Nuestra primera serie nos decía que íbamos a usar un LED rojo. Nuevamente dijimos que la patita más larga va a quedar recta y la más corta la vamos a voltear. Acomodamos, cortamos el exceso de largo, estañamos y ahora lo que vamos a unir va a ser el cable del LED anterior que teníamos. En este caso vamos a unir entonces el otro extremo del cable. Ese va a ser el procedimiento para que vayamos armando cada una de nuestras series. En este caso este LED trae el ánodo un poquito más largo. Vamos entonces a cortarlo. Volvemos a hacer lo mismo, estañamos y vamos a colocar otro cable. Quitamos para colocar entonces nuestro siguiente LED. Agarramos entonces ahora el LED azul. Nuevamente nos fijamos cuál es el ánodo y el cátodo. En este caso entonces el que vamos a doblar es el cátodo. Lo volvemos a acomodar. Vamos a cortar el extremo. Estañamos y en este caso entonces ahora vamos a unir el cablecito que traemos arrastrando de los LEDs anteriores. Nuevamente doblamos nuestro cátodo para poder entonces soldar el otro pedacito de cable y lo soldamos. Ponemos entonces nuestro último LED de la serie. Recuerden que cada serie vimos que va a llevar 4 LEDs. Ahora en este caso vamos a colocar el LED blanco. Nuevamente vemos cuál es el ánodo, cuál es el cátodo. Doblamos el cátodo y soldamos entonces primero el ánodo. Vamos a cortarle el exceso, aplicamos estaño y soldamos el otro cablecito. Con esto prácticamente entonces ya tenemos nuestra primera serie. Ahora podemos nosotros hacer una prueba para que veamos que todas nuestras soldaduras están quedando de la manera correcta. Para poder probar vamos a utilizar entonces nuestra fuente regulada que hicimos en el video anterior. Vamos a ponerlo entonces a los 12 volts que dijimos que va a ser nuestra fuente. Y ahora sí podemos entonces probar. Tenemos del lado de la resistencia el positivo y del otro lado tenemos nuestro negativo. Podemos ver entonces que prende. Y si le bajamos un poquito a la luz, vamos a ver entonces lo que les comentaba. Este LED, el que es multicolor, lo que nos va a permitir es precisamente que toda nuestra serie también parpadee. Bien, entonces ahora el procedimiento pues sería el mismo para todas nuestras series. Ahora, ya tenemos todas las series armadas por separado. Ahora las vamos a tener que conectar en paralelo. Para eso, entonces, ya aquí no hay problema del orden en el que llevemos. Lo único que sí tenemos que respetar son sus polaridades. Ahora, ya que tenemos todas nuestras series armadas, ahora sí vamos a enderezar nuestros LEDs. De tal manera que cuando los unamos a la línea o al cable que vamos a utilizar como línea, todos nos queden derechitos. Cuidando desde luego que tanto ánodo como cátodo no hagan contacto. Eso vamos a hacer para nuestras 4 series. Una vez que lo tenemos así, ahora con un pedazo de cable
Entonces vamos a cortar una de las puntas y aquí las vamos a empezar a pegar de adelante para atrás. Entonces vamos a cortar un poquito el cable para que nosotros podamos estañar. Vamos a seguirnos apoyando con nuestra tercera mano y vamos a agarrar cualquiera de las series y vamos a pegar primero nuestro LED. Ya que lo tenemos estañado, ahora con un poco de cinta de aislar vamos a irlo deteniendo para que nos vaya quedando parejo y además que nos vaya quedando protegido. Cortamos un poquito de cinta y se lo vamos a poner a nuestra serie, cuidando que quede lo más pegado que se pueda a nuestro LED para que esto nos sirva de protección tanto de nuestras soldaduras como de las terminales de LED, para hacer que esto quede de alguna manera lo más sellado posible. Ya acomodamos el primero. Ahora, con pedazos de cinta de aislar, vamos a ir cubriendo todos los otros LEDs y fijándolos en su posición para que nos quede toda la serie acomodada. Seguimos entonces acomodando nuestro cable y acomodamos nuestro LED. Ahora sí, entonces ponemos nuestra cinta de aislar. Como les recuerdo, vamos a tratar de que quede lo más pegado al LED que sea posible para que esto mismo nos sirva como protección. Ahora, con pedacitos de cinta de aislar vamos a ir uniendo cada una de las partes de nuestros LEDs. En este caso primero lo vamos a acomodar y lo vamos a dejar lo más pegado posible, de tal manera que nos quede todo estirado y bien colocado. Ya que lo tenemos de esa forma, entonces ahora sí procedemos a poner nuestra cinta de aislar. Como les recuerdo, cuidando o tratando de que quede lo más pegado posible. Vamos a ponerle un pedacito de un lado y colocamos un pedacito del otro lado. Esta misma cinta lo que nos va a servir, como les repito, es tanto para proteger las terminales como hacer que nuestra unión de nuestra serie quede completa. Entonces tratamos, como les repito, de ponerlo lo más pegado posible y lo seguimos encintando. Y vamos viendo que nos vayan quedando pues más o menos con la misma disposición. Hacemos lo mismo para cada uno de los pedazos de nuestra serie. Ahora, en este último LED vamos a medir primero dónde nos queda la conexión de nuestra resistencia. Y ahí vamos a hacer un pequeño corte para poder separar nuestro cable y poder soldar. Y destapamos el cobre. Ya que lo tenemos destapado, entonces ahora vamos a apoyarnos para hacer contacto y para poder soldar. Detenemos nuestro cable junto con la resistencia y aplicamos un poco de estaño. Una vez que lo tenemos soldado, entonces vamos a volver a acomodar y a seguir encintando. Hacemos lo mismo del otro lado y encintamos. Bien, una vez que ya tenemos encintada y acomodada toda nuestra serie, ya lo único que nos estaría faltando entonces sería probar que ya todo haya quedado bien conectado, bien soldado, y para eso entonces ya nada más nos vamos a apoyar una vez más con nuestra fuente de alimentación. La encendemos, lo vamos a alimentar con los 12 volts, conectamos entonces ahora el positivo, conectamos negativo y efectivamente revisamos que toda nuestra serie está correctamente conectada. Está todo funcionando. Podemos ver que todos los LEDs están parpadeando y pues ya lo único que faltaría sería ver en dónde la quieren acomodar, ya sea en un arbolito, en un nacimiento, en una ventana. Y pues prácticamente hasta aquí el video de hoy. Sé que a lo mejor algunas personas van a decir, se le pudo haber dado un acabado más profesional. Sí, es cierto, estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, no olviden que la intención de hacer este tipo de proyectos, primero que nada es que desarrollen su creatividad. Segunda, que agarren práctica para las personas que apenas están empezando en estos ámbitos de la electrónica. Y la tercera, que podamos desarrollar proyectos prácticamente con los recursos con los que contamos, sin que sea costoso y que esto siempre esté al alcance de nosotros. Pues les agradezco, amigos, nuevamente que hayan estado conmigo hasta el final de este video. Como siempre, espero que haya sido un video de completa utilidad, recordándoles que si conocen a alguien que esta información también pueda ser de utilidad para ellos, no duden en compartir. Invítenlos a que se suscriban, invítenlos a que nos apoyen con sus likes, con sus comentarios y a que nos apoyen también a hacer más grande esta comunidad. Pues como siempre, su amigo Gilberto Pastrana se despide y queda de ustedes. ¡Hasta la próxima!